Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Recordamos que antes de salir de Macedonia, el apóstol Pablo deja en Éfeso a Timoteo, a quien le llama verdadero hijo en la fe. Por medio de esta epístola pastoral, recordamos que Pablo desea animar a Timoteo para que atienda los asuntos de suma importancia que estaban afectando la espiritualidad de la iglesia local de Éfeso. Al salir de su primer encarcelamiento en Roma, recordamos que Pablo decide visitar una vez más la iglesia de Éfeso, que tanto había amado y a la cual había servido aproximadamente por 3 años. Es en ese contexto que Pablo se da cuenta que dentro de la iglesia se habían levantado falsos líderes que se conducían de manera impía, es decir, de manera pecaminosa dentro de la congregación. Estos falsos maestros que querían hacerse a sí mismos, como dice Pablo, doctores de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman, estaban pervirtiendo el evangelio, estaban haciendo un mal uso de la ley, estaban en términos concretos enseñando herejías destructivas, peligrosas y dañinas. Por lo tanto, Pablo inicia la expulsión de 2 hombres llamados Himeneo y Alejandro, entre otros. Esto nos lleva a ver la necesidad también de tener pastores que estén cualificados, ya que el rumbo de la iglesia está en las manos del liderazgo. Y esto lo vimos a lo largo del Antiguo Testamento, recordando las palabras de Oseas: como es el sacerdote, es el pueblo. Y hermanos, decíamos, no podemos hablar de una iglesia bíblica si la persona que va a ejercer o que ejerce el oficio de pastor no es bíblico y no es ordenado bíblicamente de acuerdo a las instrucciones que están en la Escritura. Hoy en día muchos hablan de sana doctrina, sin embargo, el liderazgo, cuando te enteras, como lo veremos más adelante, muchos de ellos son levantados a sí mismos. Hay mucha necesidad, hermano, por eso fue necesario levantarme. Y vamos a ver muchos errores y vamos a ver algunos aspectos que nos van a seguir iluminando para poder entender cuál es el corazón que Dios demanda en alguien que es llamado al ministerio pastoral. Para esto recordemos que a partir del capítulo 2, Pablo vio la necesidad. Decíamos que a partir del capítulo 2 vemos la necesidad de ordenar algunos aspectos dentro del culto público de adoración. Por un lado, los hombres deberían de guiar tanto la oración como la enseñanza, mientras que las mujeres deberían de aprender en silencio con toda sujeción, pues vimos que Dios no nos había llamado a liderar ni a enseñar en la congregación. Capítulo 2, versículo 12 de 1 Timoteo. Capítulo 3. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que cualquier varón puede y debe de ser ministro de la iglesia. No cualquier varón puede y debe ser ministro dentro de la iglesia. Hay una serie de requisitos que Dios ya ha establecido y que es la palabra esa también que retumbe tu corazón, necesario que se cumplan. Es necesario que se cumplan. Así que el apóstol Pablo nos da mandamientos que son precisos,
con respecto a los requisitos morales y espirituales que debe de cumplir el liderazgo. En el sermón anterior hablamos 3 fundamentos importantes del llamado pastoral. Por un lado, la nobleza del oficio. Por otro lado, los peligros cuando alguien ejerce el ministerio y no ha sido llamado. Y número 3, los beneficios de alguien que sí ha sido llamado por Dios. El día de hoy continuaremos exponiendo algunos principios que son fundamentales en el llamado de un oficio, en el llamado al oficio de anciano o pastor. Dentro de estos fundamentos veremos 3 puntos básicamente. Número 1, errores comunes. Número 2, algunas razones falsas para suponer un llamado pastoral. Y número 3, los elementos fundamentales en un llamado pastoral. Ahora tú dirás, ¿por qué no entramos de lleno a los requisitos? Si nosotros no vemos la necesidad de sí abrazarlos, en vano estaríamos diciendo, mira, estos son, si no entendemos lo grave que representa el no cumplir dichos requisitos. Por eso tenemos que ver algunos aspectos que nos lleven como introducción para poder valorar lo que Dios nos da por medio de este capítulo 3. El hecho de que muchas personas toman esta posición de pastor o obispo sin estar cualificadas para esta digna, pero a su vez muy elevada responsabilidad, trae como consecuencias graves daños para la iglesia. Las palabras del príncipe de los predicadores siguen actuales como hace 100 años. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: que centenares de hombres hayan perdido el rumbo y se hayan topado con un púlpito es algo tristemente evidente en las infructuosas y decadentes iglesias que nos rodean. Fin de la cita. Ahora, esto que dijo Spurgeon hace más de 100 años sigue siendo una realidad. Solo para tomar el antecedente correcto, Pablo lo está denunciando aquí en esta epístola acerca de los falsos maestros. Spurgeon lo dice hace más de 100 años y hoy en día es algo común en nuestros días, en medio de las iglesias de corte evangélico. Por un lado, la verdad que alguien que es llamado por Dios para el pastorado, es verdad que alguien que es llamado al pastorado debe de ser apto para predicar, pero a menudo se deja a un lado la importancia que tiene la vida y el carácter del predicador. Esto es un principio fundamental y debemos de tenerlo presente. Todo aquel que es llamado al ministerio, tanto para una predicación como para el servicio eficaz dentro del ministerio. Al Martin, que creo que es uno de los hombres más santos que el Señor ha levantado para el ministerio pastoral hoy en nuestros días, hombre de aproximadamente 84 años, dice él, y autor de muchos libros que te redargullen cada que lees algún capítulo de este hombre, dice él con respecto a este tema de la importancia que tiene el carácter y la vida del predicador. Es vergonzoso, citando sus palabras, que haya tantos libros de la predicación y sean tan pocos los que tocan este tema tan vital. El resultado, muchos hombres están siendo descalificados del ministerio por tener vidas incongruentes o inconsistentes, así como sucedió con los falsos maestros en Éfeso. Ahora podría citar muchísimos ejemplos, pero no acabaríamos. Y queremos que nuestra introducción quede claro en nuestros corazones. Iremos citando algunos que vayan entrando. Por ejemplo, en el año 2015, quizás algún día hemos mencionado que salió una página web que hablaba o que invitaba a la infidelidad conyugal. Lo más vergonzoso y terrible de esto es que encontraron 400 predicadores o pastores y diáconos, inclusive de iglesias con una alta reputación. Y no cito nombres porque eso causa vituperio al nombre del Señor. Hombres que en su carácter y en su vida no calificaban.
Primera de Timoteo 5:24, con respecto a estos tipos, estos malandrines, dice lo siguiente: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Estos fueron evidenciados por la gracia de Dios. Ahora hay otros que ciertamente están encubiertos todavía en su pecado, pero como dice aquí, algunos van a ser antes que vayan a juicio, pero otros será en él. Ante tal realidad, oro al Señor que en esta segunda exposición nos permita discernir, de acuerdo a los principios que Él nos muestra en la Escritura, quién es llamado al oficio de anciano, obispo o pastor. Ahora, quisiera que quede bien claro esto. Parte de mi oración es que el Señor nos dé la gracia para no restringir a nadie, que sinceramente tenga un llamado por el Señor, pero que también, sería la otra parte, que dé el balance perfecto, nos guarde de alentar a otros que no han sido llamados. Nos guarde de alentar a otros que han sido llamados. ¿Y qué es lo que ocurre tristemente muy a menudo? Así entonces, 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Nunca como ahora el llamado al ministerio pastoral ha sido muy atacado por ideas erróneas. Algunos han entrado en el ministerio bajo la influencia de la ignorancia o de un celo mal orientado. Decíamos que vamos a ver básicamente 3 puntos el día de hoy antes de introducirnos al versículo 2 la siguiente vez, primeramente Dios, en el mes de diciembre, y vamos a empezar viendo los errores comunes en el llamado. Errores comunes. Número 1, un gran número de jóvenes ha respondido probablemente a un llamado inexistente a causa de un imprudente conferencista. ¿Qué significa esto? Esto es muy común en los Estados Unidos. Esas grandes conferencias, pero aquí también le llaman retiros de jóvenes, donde a veces van pseudolíderes que motivan o incitan a los jóvenes a buscar el llamado para el pastorado. Por un lado es cierto, el celo y el fervor no son malos en sí mismos. ¿Cuál es el problema? El problema cuando se trata de un celo sin ciencia y que no esté basado precisamente en los principios bíblicos. Y como hemos dicho, cuando esto no es llevado conforme a la Escritura, va a traer terribles consecuencias. Había un hombre que tenía relación con el ministerio de estas iglesias, que había venido de los Estados Unidos y tenía una idea muy similar. Si veía que el hermano estaba con cierto entusiasmo, inmediatamente le hacía la sugerencia de la necesidad de ser enviado a las naciones, de levantarse para predicar y llevar el evangelio dentro del liderazgo de la iglesia. Ese hombre estaba totalmente errado. Sin embargo, gracias a Dios que hoy se quedó ya en su país, y esperemos que no siga leudando el nuestro. Número 2, algunos otros han puesto su esperanza en un llamamiento basado en el fanatismo o inclusive en el misticismo. Esto a menudo está relacionado con sueños, y quizás lo has escuchado en alguna de las iglesias de donde ha salido, o falsas señales que ellos mismos se ponen. Si el Señor me da tal o cual señal, bueno, quizás me ha llamado para el ministerio u oficio pastoral. Y ahorita vamos a ver, cuando alguien de alguna manera pudiera tener algún deseo interno, cómo tiene perfecta armonía con lo que Dios nos va demandando en su palabra. Es común, con respecto a aquellos que son llamados, entre comillas, por ese fanatismo, misticismo, que algunos de esos individuos que finalmente son reprobos en cuanto a la actividad que desarrollan, sean producto a su vez de falsos líderes, llamados ellos también apóstoles y profetas. Estos hombres que acostumbran continuamente a profetizar que alguno u otro tiene llamado y algún otro quizás es enviado a las misiones. Además, no solamente el misticismo es mortal para el desarrollo espiritual de una iglesia, sino también en nuestros tiempos hay un marcado
énfasis en el individualismo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del individualismo? Que hay algunos, como yo decía, que asimismo se autoproclaman al ministerio. Y aquí debemos aclarar que todo llamado debe de producirse dentro de la vida orgánica de la iglesia. Y aún dentro de nosotros mismos hay personas que se han autoproclamado, personas que creen que Dios los ha enviado sin haber el orden correspondiente. Por último, dentro de este mismo punto hay otra visión errónea del llamamiento, que es mi término con el cual yo le he bautizado es abominable. Un llamamiento abominable que se conoce con el nombre del enfoque pragmático, es decir, por la necesidad. Si la necesidad existe, debemos colocar a alguien en el oficio, esté cualificado o no. ¿Qué les parece? Gran idea. Nada nuevo debajo del sol, si te das cuenta. Inmediatamente a la falta de pastor, ministro, ¿qué es lo que viene a la mente? Empezamos a ver al lado derecho, al lado izquierdo, para ver la posibilidad. No importa que no esté cualificado, hay una necesidad. Ahora déjame te digo, nuevamente, dentro de la teología pastoral de Albert Martin, encontré un muy bonito ejemplo que aplica a muchas iglesias en el día de hoy. Este ejemplo es con respecto a una iglesia rural. Esta iglesia rural estaba buscando durante mucho tiempo algún pastor, un pastor. Un día, providencialmente, reciben a un hombre elocuente que le había dado muy buenos sermones. La iglesia, al escucharlo, enseguida le pidió que fuese su pastor. ¿Te das cuenta? La necesidad existía, llegó un hombre con el don de habla, todo está dado por Dios. ¿Sí o no? Solo había un inconveniente. La esposa de él era atea. Y ahí es entonces, ¿y eso qué tiene que ver para la ignorancia? Por eso te digo, la ignorancia, un celo sin ciencia. ¿Por qué la ignorancia? Porque aquí dice la Escritura, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo, se queda uno con lo de la confesión de fe, versículo 2 dice, marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer. Y esto habla de una irreprensibilidad con respecto a la relación con su esposa. Y en el versículo 4 cierra diciendo que gobierne bien su casa y que tenga sujeción a sus hijos con toda honestidad. Y resulta ser que la mujer es atea, entonces no cualifica. Pero esto es solo un ejemplo muy sencillo, no cualifica. Pero puede ser que sus propios hijos no estén en sujeción. O puede ser que en la ignorancia no sepan que la persona viene de una expulsión de una iglesia por causa de fornicación. Pero habla tan bonito, tiene tal elocuencia, que el mismo Apolos tuviera celos de él en estos tiempos. Solo que tiene luchas de fornicación. Y por eso, si te das cuenta, estamos hablando del carácter en la vida de un ministro. El carácter, la vida y el carácter de la vida de un ministro. Ahora tú dirías, ¿a poco todavía puede haber tanta imprudencia? Eso es lo común en medio de nuestros tiempos. Yo, ¿sabes cómo le he titulado a este enfoque pragmático? Le podemos también llamar el error o la imprudencia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cito las palabras de ellos. 1 Samuel 8:5 dice, y le dijeron a Samuel, al profeta, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Te das cuenta? Hoy en día diríamos, constitúyenos un pastor, como tienen todas las iglesias. Luego nos preguntan con qué velocidad deberíamos de responder a la necesidad. ¿Ya te la contestaste de acuerdo a la Escritura y lo poco que llevamos avanzando? Vamos a avanzar con respecto a la velocidad que Dios marque y no que nosotros marquemos, porque nos vamos a equivocar. Samuel tuvo que someterse, el Señor finalmente le dijo, ve, y ungieron a Saúl. No vamos a hacer eso. Mientras Dios nos dé la gracia y la dirección, no lo vamos a hacer.
sobre todo teniendo la claridad, si hay un buen pastor y si hay un cuidado que está en los cielos, y es el Señor Jesucristo, que tiene cuidado del pequeño remanente que hay en esta iglesia. Conclusión entonces, la iglesia nunca debe levantar a hombres no cualificados, separando la predicación de la vida y de la conducta de los predicadores. Apenas el día viernes estuve con unos hermanos y me decían en México: hermano, ya hay alguno que está por ser ordenado. Hermano, con la misma sonrisa le dije: no, ninguno. No. Es la necesidad, hermano, sí. Enfoque pragmático. ¿Por qué debemos desesperarnos si el Señor está obrando en los corazones de nuestros hermanos y en su tiempo Él hará con el que Él quiere? Entonces vemos que estos son errores comunes que se cometen aún en estos tiempos. Ahora vamos a ver el segundo punto importante: algunas razones equivocadas para suponer un llamado pastoral. Razones equivocadas para suponer un llamado pastoral. Número 1, la presión de una conciencia mal instruida. Esto se refiere a predicadores y conferencistas, como lo hemos dicho, con un celo excesivo, que le dicen palabras semejantes a esta a las personas que asisten a sus seminarios, conferencias o congresos. Y les dicen palabras como: si realmente amas a Cristo, entrégate de tiempo completo a Él. ¿Qué te impide entrar de tiempo completo en el servicio? ¿Tu egoísmo? ¿Tu temor? Cosas similares a esto dicen. Estos hombres persuaden por medio de la cruz para que se sientan culpables y manipulan a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que entren en el ministerio con una conciencia no instruida. Y ahorita vamos a ver qué es una conciencia instruida, para saber qué buscamos como iglesia, qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos para que la presencia de Dios sea cada vez más gloriosa, para que nuestros hermanos que siguen afuera sean añadidos a su iglesia, para que nuestra santificación siga siendo progresiva, para que crezcamos a la imagen de Cristo. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando estos finalmente son levantados erróneamente por estos conferencistas, estos hombres que quieren extender el reino de los cielos con prontitud, con pragmatismo? Terminan despedazando no solamente a la iglesia, sino también la vida de aquellos que son mal llamados al ministerio. ¿Sabes qué sucede con alguien que piensa que fue llamado de repente por uno de estos mentirosos y de repente lo hayas predicando durante 8 años y de repente dices: ¿qué crees? Que no era mi llamado. Después de 8 años ahora regresa a tu realidad. ¿Sabes qué significa eso? Ver tu realidad. Situaciones sumamente difíciles para la persona que experimenta este tipo de engaños. Por eso Pablo anima a Timoteo diciéndole o recordándole que Dios lo había llamado por medio de la imposición de manos del presbiterio. Pocas palabras, el texto tiene que ver con llamado de Dios y envío de Dios. Él llamó y Él envió. Contrario a lo que veíamos en Jeremías: yo no los llamé ni les envié, por tanto ningún provecho hicieron a mi pueblo. Segundo punto: razones equivocadas para suponer un llamado pastoral. Presión de otras personas y el deseo de agradarlos. Presión de otras personas y el deseo de agradarlos. Esto es más usual con respecto a padres cristianos. Hablo de familias que puedan estar formadas por cristianos y desean consagrar a su hijo al servicio al Señor. Esto en sí mismo no es malo, hay que entenderlo. El deseo no es malo, pero ellos lo van instruyendo, como dice el proverbio: instruye al niño en su camino, pero lo van instruyendo con recordatorios continuos acerca de su consagración al ministerio. Ahora bien, este muchacho cree: si hay gracia en los padres, pues bueno, algo bueno va a pasar a pesar de la mala intención de los padres. Pero si no hay gracia salvífica en los padres, muy probablemente el muchacho termine rebelándose. Pero si no terminara rebelándose por la falta de gracia en medio de la familia, entonces lo que va a ocurrir ahí es que este muchacho va a ser dirigido ya sea a la universidad o a un seminario bíblico. Después del seminario bíblico ingresará en el ministerio. Solamente que el único problema, como lo hemos visto, es que no es un llamamiento divino, sino solamente es una ambición incorrecta por parte de los padres. El Señor
no llamó ni envió. Y de esto debemos de tener cuidado cada uno de nosotros. Y no solamente hablo acerca de que si tenemos o no hijos a cierta edad, que pudiéramos tener el anhelo, yo tengo hijos. Y créeme que si algo yo he visto espantoso, es nada más la idea de pensar que por mí yo dijera, ya ahí viene el sucesor de ¿qué? Nada más horrendo y espantoso de pensar de esa manera pecaminosa. Lo digo porque tengo un hijo, lo conocen la mayoría, bueno, tengo dos, pero uno puede tener línea. No, aquí no hay herencias de esa naturaleza tan gloriosa. Lo mío sí, lo del Señor no lo puedo heredar yo. Tercer error o razón equivocada para suponer un llamado. Un concepto erróneo y no bíblico de la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que hay quienes piensan que en el oficio pastoral, ellos le llaman, están los verdaderos guerreros cristianos. O dicho de otra manera, los cristianos más espirituales. Esto también es totalmente incorrecto, es antibíblico. Pablo le dice a los corintios de la siguiente manera en 1 Corintios 12, versículo 22 y 23. 1 Corintios 12, 22 y 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Te das cuenta? Totalmente opuesto al estándar de lo que Dios manda en cuanto a dignidad. Los más pequeñitos son los que reciben más honra. Siguiente punto, una evaluación distorsionada de uno mismo y de los dones que posee. Y esto también es un error tradicional. Y bueno, me gustó uno de los ejemplos que encontré que decía acerca de los dones que podemos tener. Y hace un ejemplo, o cita un ejemplo, con referencia a la casa de los espejos en una feria. Que cuando tú entras, te das cuenta que si eres chaparrito y gordito, ahí de repente eres alto y fornido. Nada más fuera de la realidad. Eso mismo ocurre en muchos con respecto a sus dones. Los distorsionan fuera de la realidad de lo que realmente son. En palabras del apóstol Pablo, a los romanos les dice lo siguiente, Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que debería prevalecer en el corazón de todo aquel que desea ser llamado al pastorado. Platicando precisamente con aquellos hermanos con respecto a todo esto que tiene que ver con el llamado, yo le exponía de manera muy sincera que en lugar de que cada día te puedas sentir más aprobado y decir, bueno, si antes iba en el 8, hoy voy en el 8.1, absolutamente falso. Entre más puedes ver lo que implica cada uno de los aspectos que Dios demanda para el ministerio, te diría que del 8 puedes bajar al... Y eso estoy hablando de un número aprobado muy bueno, pero para darnos una idea, puedes bajar al 7.9, puedes bajar al 7.8, puedes bajar al... No te puedes ver a ti mismo mucho más allá de lo que realmente Dios te ve. Debemos de pensar de nosotros siempre con mucha cordura, mucha cordura. Y finalmente Pablo decía, la competencia no viene de nosotros, sino de Dios que está en los cielos. Ahora, ¿por qué estas personas usualmente tienen esta evaluación? ¿Y por qué no hacen algo diferente? ¿O cuál es el trasfondo de esto? Básicamente es el orgullo. El orgullo y la ignorancia. Hay orgullo, hay ignorancia, y que normalmente va acompañada de la falta de un consejo, en el caso de que no haya un liderazgo piadoso, pero sí al menos de hermanos maduros que estén dentro de una iglesia. Finalmente, Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Si aquella persona que tiene tantas dudas se acercara a hombres piadosos para tratar de discernir si quizás es la voluntad de Dios el llamado, y si son hombres maduros, le van a hablar la verdad.
Y si sí, amén. Y si no, amén. Cualquiera de las dos. Amén. Siguiente punto, quinto punto, una visión corta de los requisitos bíblicos y las responsabilidades del oficio pastoral. Una visión corta de los requisitos bíblicos y de las responsabilidades del oficio pastoral. La preocupación aquí es que un joven con buena capacidad, ¿por qué digo un joven? Esto no excluye a los viejos, que también hay viejos que sabemos que a veces están errados en cuanto al camino, y no vamos a perder el tiempo en hablar de eso, es ocioso, pero es lo más común, y en la mayoría de nuestras iglesias, por la gracia de Dios, tenemos muchos preciosos jóvenes. Así que la preocupación por eso en muchos libros se centra en los jóvenes. La preocupación entonces que un joven con buena capacidad de comunicación, oiga a los que le rodean decir que tiene el potencial para llegar a ser pastor, o quizás algún buen predicador, pero es muy probable que desconozca por completo tanto los requisitos espirituales como las responsabilidades que implica el oficio de pastor. Número 6, un deseo pecaminoso de autoridad, de atención, de influencia y de ganancias deshonestas. Y espero que estos aspectos también traigan temor a nuestra vida. Si nosotros no somos cuidadosos en la selección de los siguientes pastores dentro de estas iglesias, ya no digo estas iglesias, México también necesita más y más ancianos. Cada vez la iglesia sigue creciendo, el Señor sigue salvando, sigue añadiendo mucha mies. Así que no crean que esto es local, es dentro del ministerio que el Señor ha levantado en medio de estas iglesias. Pero debemos de ser muy cuidadosos en estos aspectos también. ¿Por qué son muy importantes? Primeramente recordamos que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo ya había hecho una exhortación a los escribas y a los fariseos, porque Él observaba precisamente eso en estos hombres. Él les dice en Mateo 23, 6, 7, donde los exhorta, donde los reprende con toda firmeza, diciéndole que ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pocas palabras al reconocimiento. Decíamos la semana antepasada, una característica de alguien que creemos que es llamado al ministerio no va a desear ocupar el lugar del gran pastor. Alguien que verdaderamente anhele servir en el ministerio pastor no va a anhelar que sea la atracción de todas las personas, no lo va a desear. ¿Va a desear qué? Va a desear dirigir a todos hacia el Señor Jesucristo. O sea, va a ser tan evidente que no lo vas a ver deseando, manipulando, proselitando a las personas. Porque esto es sumamente muy delicado. El ser reconocido, el ser aplaudido. Por eso dice Hebreos 13, versículo 17, que nosotros daremos cuentas al Señor. Pero dentro de las cuentas también nuestra recompensa viene del Señor. Así que no hay necesidad de ganar proselitismo por el deseo de ser aplaudido y que la gente diga rabí, rabí. ¿Cuál es el gran peligro que hay cuando la gente busca ese tipo de liderazgo torcido? Tercera epístola de Juan dice en el versículo 19: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿En qué termina este tipo de actitudes? En el autoritarismo. Finalmente, todo esto está escrito como ejemplo para nosotros, para exhortarnos y que seamos muy cuidadosos con respecto a esto. Y decíamos, ten cuidado con las palabras que escuches. Si tú ves que yo estoy deseando obtener continuamente algo de ti, nosotros como parte del liderazgo, en lugar de que nosotros deseemos dar de lo que tenemos, es lo que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Recién conocí al hermano Joseph Urban, decía, nada más que parte de estar en el ministerio significa estar constantemente solos. Y te digo una cosa, sí es cierto. Estás mucho tiempo solo, entre otras cosas por estar estudiando, y la otra parte porque estás tratando de resolver problemas dentro de la iglesia. Pero es algo que es deleitoso cuando realmente es de parte del Señor. Entonces debemos de tener sumo cuidado en la autoridad, en la atención y en la influencia para no levantar un diótrefes dentro de la iglesia. Pero no solamente estos aspectos. Ahora, de cada uno de ellos en su momento vamos a hablar, pero ahorita no tendríamos tiempo para tanto. El tercer punto que yo decía y que también lo contempla el apóstol Pablo aquí es hombres que tengan, o él le llama amadores de ganancias deshonestas. Y esta es una de las principales advertencias que vemos a lo largo, no te diría yo solamente de esta epístola pastoral, sino a lo largo de toda la Escritura. Hombres fraudulentos que tienen el propósito solamente de esquilar, de sacar provecho, de sacar dinero, de hacer fuente de ganancias de las ovejas. Y esta es una de las razones por las cuales también muchos predicadores o pastores son expulsados del ministerio. Solo un ejemplo, y lo digo porque son muy actuales. Decíamos que el líder de la iglesia Harvest en Canadá, no sé si lo conocí bien, pero Harvest, también conocida iglesia Vertical en México, fue acusado por sus pastores por enriquecimiento ilícito. Y es un ministerio bastante fuerte el que te estoy comentando. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos que tienen un deseo de obtener ganancias del púlpito. Ahora, dicho de paso, dices, bueno, sí me queda claro, está muy mal que yo pueda esquilar a las ovejas y obtener recursos. Pero espérame, no solamente dentro de los requisitos que el apóstol Pablo menciona, habla de ganancias deshonestas, sino también dice que no sea codicioso. Y codicioso significa que no sea también amador de ganancias honestas. Ah, caray, entonces debo ser cuidadoso de lo ilícito y de lo lícito. De ambas cosas debemos de ser cuidadosos. A estos ministros de Satanás que van por el dinero de las personas, podemos decirles que su condenación no se tarde, su condenación no se duerme. Ignoran que el Señor no puede ser burlado y todo lo que siembren van a cosechar. Por eso decíamos, ¿cuánto beneficiaría el cuerpo de Cristo si la iglesia fuera más entendida con respecto a estos errores y falsas razones para suponer un llamado pastoral? Ahora ya vimos errores, ya vimos algunas razones para suponer, yo creo que soy llamado por esto. Y recuerda, lo subjetivo de un buen deseo del corazón se vuelve objetivo por medio de la Escritura. Y vamos entonces al tercer elemento, elementos que componen un llamado bíblico, Dentro de estos vamos a ver los siguientes. Número 1, un deseo santo y bien informado por el oficio pastoral. Número 2, que el candidato sea idóneo y probado para ejercer el oficio pastoral. Número 3, una adecuada confirmación externa por los miembros de la iglesia. Y número 4, una oportunidad providencial que va a culminar en la ordenación del prospecto. Número 1, un deseo santo y bien informado por el oficio pastoral. La vez anterior habíamos dicho que hay que tener cuidado cuando decimos el que en el obispado buena obra desea, porque decíamos en el contexto del apóstol Pablo y los peligros que había atravesado, pues entendemos que Pablo dijera el que en el obispado buena obra desea, porque no estamos hablando de una condición, digamos, solamente de que te pares a predicar el evangelio, sino de muchas situaciones, muchos peligros, etcétera, que se pueden dar en medio del ministerio. Ahora vamos a ver la parte donde Pablo mismo, cuando dice el que anhela obispado, palabra fiel, el que anhela obispado, buena obra desea, es algo que es lícito
Es algo que es legítimo siempre y cuando salga del corazón y es bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces es lícito, es bueno siempre y cuando sea producido en lo más profundo del corazón por el Espíritu Santo. Y esto va a producir de manera natural un anhelo para comprometerse en el servicio voluntario al Señor. Y ahorita vamos a ir comprendiendo por qué al servicio voluntario al Señor. Si esto no viene del Espíritu Santo, obviamente cualquiera podemos bajarnos y llevar. Spurgeon dijo las siguientes palabras: debemos decir ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, como diría el apóstol Pablo. Continúa diciendo Spurgeon: la palabra de Dios debe de ser en nosotros como una llama en nuestro interior. De otro modo, si emprendemos el ministerio, seremos infelices en él, no seremos capaces de sufrir la abnegación que conlleva y seremos de muy poca utilidad a aquellos que ministramos. Fin de la cita de Spurgeon. ¿Te das cuenta por qué la necesidad que surja de lo más profundo de tu corazón? Porque ciertamente vas a terminar como el mismo Jeremías, diciendo: yo prefería ya salir de esto, pero no pude. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y te digo algo, y el Señor sabe que en realidad a veces te sientes así como que en la lona, y dices: no creo, me siento cansado, me siento pesado, no sé si lo voy a lograr. Pero luego viene la gracia del Espíritu Santo y te fortalece en tu ser interior, y de verdad pareciera que lo de ayer es tan diferente a lo de hoy, por la gracia de Dios que obra en el corazón de aquellos que han sido llamados. Este deseo, decíamos, no solamente debe de ser una influencia poderosa interna del Espíritu Santo en el corazón, sino también debe de ser muy bien informado. Es decir, debe de haber un buen conocimiento en qué consisten las labores y no dejarla solamente a la imaginación de los prospectos, que a menudo se dejan llevar solamente pensando que hay un reconocimiento por la enseñanza que se puede dar en el púlpito. En el principio de la iglesia, recordemos que había claridad con respecto a las funciones de esta labor. Pues el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan ministrando a aquellos grandes hombres que venían atrás de ellos. Cada uno de ellos sabía en qué consistían las labores pastorales. Tan lo conocían que estaban dispuestos en un momento dado a soportar trabajos, fatigas y desvelos no pocos. Solamente por recordar algunos ejemplos de lo que consisten las labores del ministerio, decíamos que cierto parte tiene que ver con la enseñanza, pero no solo la enseñanza. Recordando un poquito, haciendo memoria de Tíquico. Tíquico, recuerda, finalmente era, de acuerdo a lo que todo marca en la historia de la iglesia, un miembro más de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, vemos que en un momento dado, varonilmente decidió ir con el apóstol Pablo allá a sus cárceles para estarle sirviendo y ministrando sus necesidades. Trabajos fatigosos, estar dispuesto verdaderamente a negarse a sí mismo por amor a la obra, por amor al reino de Dios, por amor a mis hermanos. Y esto era algo común dentro de la iglesia primitiva. Después de eso, Tíquico pudo haberse quedado muy bien plantado ministrando la epístola a los Efesios con toda la iglesia, y sin embargo lo ves que el apóstol Pablo lo llama, lo trae, lo envía, y pobre Tíquico, lo vemos realmente llevando una labor de evangelista por muchos lugares. No solamente Tíquico, solamente por recordarte el mismo Epafrodito, que era alguien que para mí era, en lo personal, alguien que tenía era como un testimonio que yo quería seguir, porque dice que él estuvo dispuesto aún a morir por ministrar las necesidades del apóstol Pablo. Dispuesto a morir. Hoy yo no sé si las personas entiendan que quizás Dios pueda demandarte en algún momento dado tu propia vida. Escuchaba una persona en otra iglesia que me decía: bueno, es que no vengo porque ya es muy noche la predicación. Gracias a Dios le redarguyó el espíritu y pueda confesar ese pecado.
y dice, es que pues me dicen mis papás que ya es muy noche y quizás debo de irme. Yo dije, pues yo vengo de carretera y puedo morir en carretera, pero ni modo de decir, no vaya a ser que un camión se quede sin frenos, no vaya a decir, el león está afuera, dice el perezoso y no va a salir. No, esta era la labor que era demandada, pero como estamos ya tan poco, hay poco aspecto varonil en cuanto a aquellos que son llamados, que pareciera que todo se lleva a cabo aquí, ¿no? En un metro a la redonda, es mucho más que esto. Y las personas normalmente es lo que observan, es un metro y es lo que dicen, este es el rey de Israel, este es el siguiente, en lugar de ver todo un contexto que forma parte de la vida del creyente. Entonces es muy importante que entendamos que aún quizás Dios demande dentro de estas funciones nuestra propia vida. Y recordemos el mismo apóstol Pablo y Timoteo, decíamos, ellos fueron mártires dentro de la iglesia. Pablo constantemente predicaba problemas con los judíos, problemas con los gentiles, problemas con los judíos, problemas con los judíos y con los gentiles. Finalmente, Hechos 14, recordamos, los judíos vienen a incitar a los gentiles. Pablo es apedreado y sacado fuera de la ciudad en calidad de muerto. Peligros, peligros. Esas son las funciones realmente de un oficio pastoral. Si ahorita viniera, como dice Brumbrand, Richard Brumbrand, y entrar alguien con un rifle y dijera quién es cristiano, ¿qué debería hacer el ministro en ese momento? Él debería ser el primero en ir y ponerse enfrente y decir en qué te podemos servir. No mandar al batallón. Y no porque no haya hombres valientes para nada, sino precisamente porque ahí es donde se supone que Dios te debe de ayudar para que con miedo, con temor, vayas hacia adelante. Amén. Y no retrocedas. Recordando que no podemos tener al hombre que puede quitar la vida, mas no puede hacer sino tener temor a aquel que puede quitar la vida y echar nuestra alma en el infierno. Dice el Señor, si os digo, a Él debemos temer. Juan el Bautista, ¿por qué fue encarcelado y posteriormente decapitado? Por reprender al rey Herodes, solo por eso. Por reprender y decirle, no te es lícito estar con Herodías, esposa de tu hermano Felipe. ¿Qué le costó? Ser decapitado. Yo te digo hoy en día, con todas las leyes que están sacando estas personas nefastas que están gobernando de una manera incorrecta, obviamente, están llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno, y eso no lo podemos aplaudir. Aplaudimos lo bueno que puedan hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer con todo esto de la ley de género y todo? Vamos a predicar entonces un poquito más suave, no vamos a decir cómo está compuesto el matrimonio, no vamos a reprender los matrimonios homosexuales, o qué vamos a terminar diciendo sí a todo para evitar problemas. Va a haber problemas. Va a haber avivamiento, pero va a haber problemas, pero hay que enfrentar los problemas. Ahora vamos a lo real. Alguien me puede decir, espérame, ya me dijiste en términos generales lo que ha pasado a lo largo de la historia, cómo se han esforzado, cómo han experimentado peligros por todos lados, peligros con falsos hermanos. Pero nosotros, ¿qué peligro podemos correr si no es que venimos de la autopista? ¿Cuál peligro podemos correr? Muy sencillo. Por ejemplo, yo cuando pienso lo que le sucedió al mismo Juan el Bautista, medito en lo siguiente. Llega una persona y te pide consejo. La persona te empieza a dar un contexto y de repente dices, caray, el contexto está bastante fuerte. ¿Qué consejo le debes de dar a una persona que vive en adulterio, con un marido que es adúltero? De acuerdo a la escritura, ¿qué debo de hacer? Pero resulta ser que es narcomenudista y corre riesgos la vida de ella. Entonces ya son dos problemas, ya veo dos mandamientos que tienen el riesgo de que pueda afectarle. Por un lado, el de la fornicación o el del adulterio, y por otro lado, el sexto mandamiento de no matar. Ahora, yo te digo, ¿qué le vas a recomendar? ¿Cuál es el consejo que le debemos de dar? Muy sencillo, así está escrito, así dice el Señor, y le das el texto y toda la implicación que ella debe determinar es que debe de apartarse de ese hombre. De repente se acercan señoras de cierta edad y dicen, tengo un hijito, nada más que mi hijito me acaba de echar cianuro en mi comida, en mi leche, no me acuerdo qué me dijo. Entonces yo dije, caray, pues ¿qué me está preguntando esta señora, no?
sí, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es la duda al respecto? Debe de resguardar su vida. Cuando les dices qué debe de hacer, echar fuera a su hijo y meterlo a la cárcel, ¿sabes qué hacen? Mejor dejan de ir. Pero no podemos hacer diferente. Ahora, ¿pero a qué iba finalmente? No solo es decir, está escrito, es decir, si el marido se entera, porque a veces ya ves que la mujer, así dijo el pastor, ¿no? Es muy usual. Nosotros le decimos, espérate, nosotros no manipulamos conciencias. Usted decida, órelo a Dios, este es el principio, usted decida. Ahora, si es miembro, ya nosotros decidimos si debe o no continuar, ya es otra cosa. Pero usted debe decidir a la luz de la Escritura. Pero es usual que al no tener un varón, un hombre varonil que las defienda, y además si es contra el varón, pues el pastor, ¿sí me explico? Y es cuando de forma natural, pues te haces vulnerable. Ahora, ¿qué vas a hacer? Desde que escuchas el problema dices, puede ser problema. Si la persona es imprudente, pero no vas a dejar de hacer lo que debes hacer. Estos son algunos aspectos muy importantes que debemos tener presentes. Por eso dice Pablo, así que si alguno anhela obispado, buena obra desea. No, o sea, al ver los problemas reales que hay, Pablo está animando, es muy virtuoso lo que vas a hacer, tiene herencia en los cielos, no tengas temor. Eso es lo que Pablo está haciendo, animando a Timoteo y animando a muchos que vendrían después de Timoteo. El deseo de este noble oficio incluye tres aspectos importantes. Número uno, desear este oficio tiene tres aspectos importantes. Número uno, debe haber un anhelo de ser usado para apacentar, edificar y velar por la grey de Dios. Apacentar, edificar y velar por el pueblo de Dios. Y este debe de ser un objetivo constante e inamovible en el ministerio. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor a lo largo de todas las Escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, después de que Él dice que Él constituyó a algunos maestros y pastores, versículo 12 dice para qué constituyó, bueno, apóstoles, profetas, etcétera, pastores y maestros. Versículo 12 del capítulo 4 de Efesios dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es el ministerio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y recordamos que Pablo, cuando se reunió también en la plaza de Mileto, también dijo acerca de la ley, acerca de la grey, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que el Señor nos demanda es la edificación. Como lo decíamos, en apacentar, velar y edificar a su iglesia. Segundo aspecto importantísimo. Y este nuevamente no es solo para el pastor, es para todos y cada uno de los que hemos sido salvos. El deseo de ver la salvación de las almas perdidas. Punto importantísimo dentro de cada una de las reuniones de adoración y cada una de las reuniones de oración. Señor, salva a los perdidos. Señor, salva a nuestros familiares. Señor, salva a nuestros enemigos. Señor, salva, 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 salva. Hay un anhelo que Dios use nuestra voz en la predicación, como lo hemos visto, como si fuera la de Cristo. Cuando se proclama fielmente la palabra, es como si Dios mismo hablara, como si Cristo mismo proclamara las buenas nuevas de salvación. Por eso Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas, y estamos esperando en ello, las ovejas del Señor oigan su voz. Dice: yo las conozco y me sigan. Si no te consume un anhelo, si no hay en el prospecto ese anhelo de predicar un valle de huesos secos, sabiendo que la palabra de Dios tiene poder y nos puede revivir, entonces la persona no debe estar en el ministerio. No solamente es dar una súper bonita predicación, es algo más, desear que haya un fuego interno dentro de la iglesia que salve por medio de la palabra del Evangelio a los perdidos. Con respecto a este punto, Spurgeon dijo lo siguiente:
Me asombra ver cómo los hombres continúan tranquilos predicando año tras año, aunque no hayan conversiones en sus iglesias. Por eso un punto importante, hermanos, que les hemos dicho, no somos la mejor iglesia, lejos estamos de ello, lejos, muy lejos de ser perfectos, pero Dios está en medio de estas iglesias obrando en salvación. Eso es un sello, obviamente, que acompaña a la sana doctrina que tanto hablamos. La salvación de los perdidos. El Señor da un celo para ver las almas, para anhelar que las almas se conviertan. Tercer aspecto, el deseo de mayor involucramiento en el reino de Dios. Este punto está muy bonito. Un deseo de mayor involucramiento. Por eso te debes de dar cuenta realmente de aspectos del carácter que nos van a servir para ver qué es lo que necesitamos que el Señor levante, y con una iluminación en nuestra mente clamar: Señor, tú lo has dicho, tú los darás. Fíjate, dice Pablo a los Corintios en el tercer aspecto: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo y sus colaboradores no solamente estaban dispuestos a dar, ellos estaban dispuestos a darse a sí mismos. Era la gran diferencia en la mentalidad que tenía Pablo y todos sus colaboradores. Ahora, dicho de una manera más sencilla, ¿y esto qué puede implicar? Por ejemplo, cuando dices: híjole, ¿esto significa que va a haber más trabajo en Querétaro? Eso significa, por la gracia de Dios lo comento para que entiendan lo que es el tercer aspecto, de lo cual en algunas teologías pastorales se habla como importante. No lo digo yo, es algo que providencialmente está para fortalecer nuestra fe. En lugar de decir: ¿qué creen? No vamos a poder, porque por la gracia de Dios la iglesia ya sigue creciendo. Señor, sigue creciendo y ya no cabemos en el siguiente local. Y eso nos da mucho gozo, pero por eso vamos a decir: bueno, entonces ya no vamos a poder estar al pendiente de la iglesia de Querétaro. O sea, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. ¿Sabes qué significa? Que es un privilegio seguir peleando por la grey de Dios que hay aquí en Querétaro. En tanto, el Señor levanta pastores. Y en el momento que levante, ¿qué haces? Y tu recompensa, ¿sabes dónde va a estar? Ahora, cuando digo así, no significa que no nos vamos a volver a ver. Significa que es el proceso bíblico natural que va a haber. Pero en ese momento simplemente ya esperas a tu Señor lo que te corresponda. Y si algunos estuvo así y otros, eso ya no te toca. Por eso es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, no para agradar al hombre, para agradar primeramente a Dios que está en los cielos. Y esa debe de ser la visión. Con respecto a este punto de la fatiga, leí en uno de los libros muy interesantes que el autor mencionaba a un niño que le preguntaron en su congregación que qué deseaba hacer cuando fuera grande. El joven o niño respondió que le gustaría ser, ¿qué crees que dijo? Pastor. Pero luego le dijeron: bueno, ¿y por qué quieres ser pastor? Y dice el niño: deseo ser pastor porque quiero tener mucho tiempo libre. ¿No te das cuenta? Nada más lejos de la realidad. Pero eso es lo que quizás cuando alguien ve aquí, ¿no? Y dices: qué lindo se la pasa, ¿no? Y en parte sí, porque es un privilegio conocer un poquito más del pensamiento de Dios. Amén. Es un privilegio. O sea, yo digo: híjole, ojalá que el Señor me lo permita, aunque sea para que yo me alimente, porque te obliga y te arrastra para que tú mismo seas alimentado. Y eso ya es un gran privilegio. Pero, decíamos, no solamente es arduo, no solamente si hay mucho trabajo, sino que se va a estar, como lo decimos, dispuesto aún a sacrificar nuestros descansos naturales. De repente, por ejemplo, los lunes, y es una recomendación también del pastor Albert Martin, los lunes se debe de apartar para tener como un relax, pero a veces no hay tiempo. El lunes tomas algunas llamadas importantes, el lunes haces algunas citas importantes, y digo importantes porque pues, pueden ser situaciones graves de algún miembro dentro de la iglesia y hay que atenderlas. Entonces, y no lo digo con, o sea, lo único que pesa es que lo que deseas más es también atender a tu familia. Pero por otro lado te sientes contento de servir aún en esto al Señor, no como una carga, como un lastre, es como un privilegio que el Señor nos da. Apacentar, eso es apacentar la grey que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Segundo punto, segundo elemento del llamado, el primer elemento
Decíamos, un deseo santo y bien informado por el oficio pastoral. Ya vimos, es algo difícil, largo y real lo que Dios demanda. Pero el segundo elemento del llamado bíblico, que la persona esté cualificada, que esté probada para el oficio pastoral, y esto se va a manifestar en el carácter, la experiencia y por supuesto en los dones. Carácter, experiencia y dones. Carácter cristiano debe de ser una gracia manifiesta y se va a demostrar por un carácter que es maduro, prudente y probado. Maduro, prudente y probado. Ese es un pequeño resumen de lo que Pablo habla a Timoteo en la descripción de los requisitos pastorales, 1 Timoteo 3 y Tito 1. Esto nos muestra que los hombres que el Señor llama no solo desearán esta buena obra, sino que de manera objetiva van a demostrar las características y los dones probados para la misma. Demostrarán las características y los dones probados. Ese punto de probados está un poco enredado, ¿sí o no? ¿Cómo probados? ¿Cómo puedes probar carácter cristiano? Suena lindo, pero ¿cómo se lleva? ¿Cómo se puede ser maduro, prudente, probado? El capítulo 3, y esto también te va a dar mucha luz para tu iglesia. 1 Timoteo 3, versículo 10, ya lo veremos más extensamente. Pero observa lo que dice el versículo 10. Hablando de aquellos que son llamados al ministerio. Dice, y estos también, y estos diáconos también como los ancianos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Solo si son irreprensibles, entonces ejerzan el diaconado. Bueno, en este caso el diaconado, pero implica el pastorado. Hay un tiempo de prueba donde podemos ver si efectivamente estos requisitos no es algo fugaz, algo de corto plazo, sino realmente hay un testimonio de largo plazo. Es importante aclarar, estos requisitos no son negociables, los podemos estos requisitos no son negociables, y aunque los vamos a estar estudiando requisito por requisito, uno por uno, solamente te voy a dar un flash, por llamarlo de alguna manera, general de lo que vamos a ver y de lo que involucra este carácter maduro, probado y prudente. Número 1, para resumir lo que vamos a ver más adelante, primero se demanda primeramente, de acuerdo al versículo 2, que debe de ser una persona irreprensible que no la puedas acusar. Y cuando digo acusar, legítimamente, que a la hora de ser analizado el caso se halle culpable. Eso es alguien que es irreprensible. ¿Por qué? Porque la contraparte, Satanás, que es el acusador, siempre va a estar buscando algo en que acusarte, algo de qué acusarte. Número 2, debe de haber una integridad sexual incuestionable. Pude haber dicho acerca de la irreprensibilidad con respecto al matrimonio, pero como también abarca gente soltera, tenemos que hablar para casados y para solteros. Integridad sexual incuestionable, irreprensible es el término. Número 3, piedad en el hogar, debe de ser ejemplar. Número 4, debe tener un buen juicio. Número 5, debe caracterizarse por ser amable. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco para poder ver cómo es el desarrollo de cada una de estas virtudes que Dios desarrolla en cada uno de los llamados. Número 6, debe tener dominio propio. Número 7, debe existir una motivación pura y no una mentalidad materialista. Número 8, debe de tener amor fraternal que lo lleve a ser hospedador. Número 9, debe de ejercer un liderazgo sabio y eficaz. Número 10, debe de tener un buen testimonio con los inconversos. Este también está buenísimo, que ya lo veremos en el versículo 7. Debe de tener buen testimonio con los de afuera. Finalmente debe demostrar la madurez de tener
el orgullo controlado. ¿Por qué el orgullo? Porque si tú también revisas nuevamente los aspectos de los cuales habla aquí Timoteo, te das cuenta que en 2 ocasiones Pablo habla acerca del riesgo que hay de aquellos que puedan caer en el envanecimiento, en el orgullo. Por ejemplo, en el versículo 6 de un neófito, no sea que envaneciéndose, dice, caiga en descrédito y en lazo del diablo. Luego versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito, perdón. Entonces sería, ya dije el del 6 ya, y el 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, y si vemos el de los diáconos, también el orgullo tiene que estar sometido, neutralizado. ¿Por qué se dice neutralizado? Porque decir que estás libre del 1% del orgullo es una mentira. Tienes que mortificarlo, y es normal por este cuerpo de muerte que todavía tenemos en nosotros. Ahora, la experiencia cristiana para probar que es idóneo para el ministerio tampoco es un aspecto que es negociable, la experiencia. Por eso dice que sean primeramente probados. Dicho de paso, Timoteo no fue constituido ministro a pesar de que cuando lo conoce Pablo todos hablaban muy bien de él. Él pudo haber sido un candidato inmediato para haber sido levantado. Pablo no lo levantó luego, sino hasta la segunda vuelta de sus viajes misioneros. Entonces, no es negociable, no hay pastores express, no existen bíblicamente hablando. ¿Cómo podía alguien predicar acá? ¿Qué otro aspecto es importante? Un amor probado por la persona de Cristo. Y creo que esta es la parte, una de las partes también elementales que debemos de tener presente. Alguien que veas que verdaderamente su devoción está en Cristo, su adoración es Cristo, que realmente su roca principal es Cristo, la piedra principal del ángulo es Cristo, Cristo y este crucificado, su gloria, Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo puedes llevar a unos a Cristo si Cristo no es ni siquiera tu propia devoción? ¿Cómo puedes decir a algunos que se puede fortalecer en Cristo si tú mismo no puedes fortalecerte en Él? ¿Cómo puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando realmente tú ni siquiera te fortaleces en Cristo? Por eso es que primeramente la persona debe de estar fuertemente fundamentada en Cristo. ¿Cómo podrás decir todo lo, algunos, como decía, encontraba una bonita descripción que decía, algunos podrían predicar al Cristo de Pablo, al Cristo de Pedro, pero no van a tener autoridad en sus propias palabras para exhortar ni llevar a la libertad de pecados en Cristo. No va a haber autoridad, porque ni siquiera lo creen, no es una realidad Cristo. Número 3, dentro de los dones que estudiaremos más adelante, uno de los más importantes es que debe ser apto para enseñar. Debe de ser apto para enseñar. Nada más para resumir, esto significa estudiar la verdad, significa hacer propia la verdad y significa transmitir la verdad. Y cuando digo propia, significa que cada que vemos algo de esto, te sientes normalmente redarguido, te sientes exhortado y obviamente también instruido en la justicia de Dios, que es por medio de su palabra. Entonces es muy importante. Y con respecto a este punto, que si ustedes lo observan a la luz de todas las cualificaciones, nuevamente para que puedan observar, es un porcentaje pequeño con respecto a la vida y el carácter del predicador. Sin embargo, debe de haber un grado de capacidad de transmitir las verdades de la Escritura. El tercer elemento dice que es una adecuada confirmación externa por los miembros de la iglesia. Nada más para no perdernos, el primer elemento que habíamos dicho, un deseo santo y bien informado por el oficio pastoral, elementos del llamado bíblico. Número 2, el llamado bíblico, que las personas deben de ser cualificadas. Y número 3 es una adecuada confirmación externa por los miembros de la iglesia. Decíamos que, contrario a lo que hoy sucede en este mundo, donde las personas se levantan a sí mismas, debe de ser dentro de la iglesia que la persona
debe de ser llamada. No basta hacernos una autoevaluación propia, es necesario que también toda la iglesia participe en la evaluación de aquel que pueda tener quizás un llamado al ministerio. Debe de ser evaluado. Este principio de confirmación externa por parte de, en primera instancia, de hermanos maduros. Y esto es muy bueno. Cuando Dios empieza a obrar externamente en alguna persona y la iglesia empieza a observarlo, los hermanos que son maduros dentro de la iglesia van a ser los primeros en poder observar. Y esto nos sirve como un control de calidad dentro de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque hay personas recién convertidas y hay personas que son sumamente humanistas. Y más que ver los requisitos bíblicos, se guían en un sentimiento o en una emoción. Por ello es necesario que los hermanos maduros dentro de la iglesia nos puedan dirigir. ¿Dónde encuentro hermanos maduros? De ahí la necesidad de estar en una iglesia bíblica, una iglesia con sana doctrina y una iglesia con una ética piadosa, para que ellos puedan ser parte de esa dirección con respecto a aquel que es llamado. Esta es una gran ventaja de formar parte de una iglesia que es bíblica. ¿El fruto cuál va a ser? Libro de los Hechos, capítulo 6, recordamos, en la iglesia de Jerusalén se habían levantado 7 personas, ¿verdad? En ese caso 7 diáconos, Esteban, Nicanor y otros. Pero el punto es este: ¿quiénes finalmente confirmaron la ordenación de estos hombres? Los apóstoles. Es decir, aunque todo el pueblo, toda la iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo, los apóstoles reiteraron el llamado. Con respecto a esto, Edmund Clowney habló con respecto a la importancia de la confirmación de la iglesia, diciendo lo siguiente. Edmund Clowney dice: los mismos dones del Espíritu que le dan seguridad al hombre de Dios en cuanto a su propio llamado, también lo califican ante el pueblo de Dios. Interesante. La iglesia no llama en su propio nombre, sino en el de Cristo. La función de la iglesia es reconocer y admitir el llamamiento de Dios. Y esto lo podemos ver a lo largo también del libro de los Hechos, en el capítulo 14, si no mal recuerdo. Ahí vemos cómo se levantaron ancianos en diferentes iglesias, como fue Listra, Iconio y Antioquía. Capítulo 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Vamos siguiendo el orden entonces. Pero hay un punto también interesantísimo después de que finalmente haya sido confirmado por parte de la iglesia. Y el siguiente punto le podemos llamar la oportunidad providencial que finalmente culmina en la ordenación. ¿Qué es esto? En la providencia de Dios puede pasar algún tiempo entre que Dios haya confirmado ya externamente a alguien, porque si te das cuenta cuando hablamos de un pastor o de un diácono, sí hay de alguna manera indicios que vamos viendo en la formación de un carácter externo por medio de los requisitos que podemos observar. Pero puede pasar un tiempo en la providencia de Dios hasta que finalmente se lleve a cabo, se dé la oportunidad y finalmente se lleve a cabo la ordenación por medio de la imposición de manos de los pastores. Dicho bíblicamente, piensa en el rey David. ¿Cuándo fue ungido David como rey de Israel? A los 17 años. ¿A qué edad empezó a reinar David? A los 30. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor orquestó todo para que se diera la oportunidad y llevara a cabo su reinado. Lo mismo se lleva a cabo en el pastorado. Finalmente Dios en su providencia orquesta todas las cosas para que lo hagamos en tiempo y forma. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? En medio de la iglesia, que va a estar pendiente, evaluando, yo te diría evaluando y no inflando, porque no sabemos realmente el corazón de las personas. Alguien me decía, quizás pueda ser fulanito, ¿no? O sultanito. Yo lo veo cada vez más maduro, me dicen, ¿sí o no?
Y dices, suena, y por supuesto esperamos que pueda ser fulanito, sultanito o perenganito. Pero nosotros tuvimos a Menenganito, que hoy en día fue expulsado y enseñaba en México. Así que ni Menenganito ni fulanito, sino que Dios nos confirme por la providencia quién ha sido llamado al pastorado de su iglesia. Amén. En palabras de John Newton, y con esto terminamos, decía lo siguiente a un joven: lo que evidencia en última instancia que hay un llamamiento verdadero, dice John Newton, es la oportunidad en la providencia por medio de una cadena de circunstancias que indique los medios, el tiempo y el lugar en que debe entrar en la obra. Amén.